digamos. Pelota, claro. Porque claro, por lo tanto serían impugnables todos los fallos firmados por FAIT desde... Y eso tendría que ser determinado por una pericia, pero tampoco es fácil de precisar, ¿no? En realidad estamos ante un hecho totalmente inédito, sin precedentes. Por lo general, cuando ocurren estas cosas, ha habido pedidos de licencia, ¿no? Renuncia. Sí, otro tipo de soluciones. Ahora, respecto de este tema, más allá de todo lo que se ha dicho en estos últimos días, yo me resisto a creer que la situación sea tan grave como se la describió en estos días. ¿La de FAIT? La de FAIT. Porque si así fuese, no solamente estamos hablando de un supuesto mal desempeño involuntario, ¿no?, de parte del doctor FAIT por una incapacidad psíquica sobreviniente, sino que habría una situación de encubrimiento de esta situación, ¿no? Y eso es lo que me cuesta creer que haya pasado. Bueno, pero de hecho han firmado Tyson, Makeda y Lorenzetti, han firmado un acta señalando que la reelección de Lorenzetti estaba aprobada en plenario, cuando en verdad FAIT firmó en el domicilio. Ni siquiera discuto si FAIT sabe lo que firma. Lo que la Corte dijo es que firmó en un lugar donde no firmó. Creo que fue Aníbal quien dijo hace poco: señores, esto es falsedad ideológica hasta para manual de preescolar de Sarita Ross. La Corte salió a decir que fue un error. Muy grave. ¿No? Un error de tipeo, un error... Bueno, existe lo que se llama familia judicial o corporación judicial, o es una boutade, como dicen los franceses, y en verdad la justicia es algo mucho más complejo que una corporación. Quizás uno debería, me corrijo a mí mismo, debería comenzar preguntando: ¿la justicia es estrictamente una justicia de clase y en función de eso hay una corporación y un derecho que le responde a la clase? Bueno, algo de eso hay. La justicia es quizá de todos los poderes, quizá no, sin duda lo es, el más endogámico, ¿no? Es un poder que tiende a reproducirse a sí mismo. Hay apellidos que vemos que se van repitiendo a lo largo de los años y no sabemos, pero este hombre todavía vive, ¿no? Es el hijo, el nieto, el primo, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que se ha visto siempre en la justicia. Y bueno, sí, por supuesto, es el menos democrático de los poderes, ¿no? Es el que tiene menos legitimidad popular. Y esto, bueno, no está mal que sea así hasta cierto punto, porque la justicia tiene un rol distinto del resto de los poderes, pero también es cierto que los poderes se limitan entre sí, ¿no? La función del poder judicial no es la de limitar al poder político, sino la de encauzar dentro de la Constitución a la actividad de los tres poderes del Estado, empezando por el propio, la justicia, ¿no? Empezando por casa. Y esto es algo que muchas veces no sucede. Acerca de lo que decís, fue Lorenzetti quien hace pocos días dijo: estamos para ponerle límites al Poder Ejecutivo. ¿Esa no es otra barbaridad desde el punto de vista constitucional? ¿La Corte está para ponerle límites al Ejecutivo? Sí, es una lectura que no comparto, ¿no? Es decir, los límites están impuestos por la Constitución Nacional a los tres poderes del Estado. Nosotros tenemos una Constitución prácticamente copiada de la Constitución norteamericana, estadounidense, donde hay un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que los poderes se frenan y contrapesan, se limitan entre sí. Es decir, el Poder Legislativo sanciona leyes que el Poder Ejecutivo puede vetar, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, los jueces son los que pueden dictaminar o hacen el control de constitucionalidad de las leyes del Congreso, pero el Congreso retiene la potestad de enjuiciar políticamente, por ejemplo, a los jueces de la Corte. Nosotros tenemos además el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que pertenece al Poder Judicial, pero juzga y elige a los jueces. Bueno, entonces, es un sistema de control y de limitación recíproca entre los poderes. Y los límites están dados por la Constitución, no por la voluntad de los jueces. Hay un aspecto que han destacado algunos colegas también, que se relaciona con lo sucedido en la Argentina en los últimos años, digamos del kirchnerismo para acá, pero particularmente desde 2008, 2009,
digamos que de las 125 en adelante. Y que políticamente creo que es innegable. Todo lo que las corporaciones o ciertos sectores de poder pierden en las elecciones o en las votaciones parlamentarias, van y lo judicializan. O sea, el poder judicial es el reservorio para operar aquello que por vía constitucional, legítima, electoral, los tipos no pueden conseguir. Hace un rato comentábamos, por ejemplo, el caso de la ley de medios, con un grupo, Clarín, que ha logrado trabar la implementación total de una ley que lleva 6 años. Este tipo de elemento no revela precisamente que estás ante un poder judicial que por lo menos en su centralidad opera con esta función. Bueno, lo primero que tenemos que ver es por qué esto se ha develado en estos últimos años, ¿no? Y efectivamente, si se ha puesto de manifiesto con tanta claridad y no antes, es porque antes, este tipo de... No tenías que judicializar nada. Exactamente. Iban todos para el mismo lado, digamos. Las cuestiones... Bueno, el Poder Judicial ha tenido una función, como la Corte del 30, infame, ¿no? De legitimar la doctrina de facto y los gobiernos militares. Es decir, hay una continuidad histórica en esto, no es una novedad respecto a la defensa de determinados intereses y determinados grupos de poder, sí, se ve. Pero la justicia también es mucho más plural de lo que imaginamos, y esto también es algo que se ha empezado a ver en los últimos años con distintas organizaciones que se han agrupado promoviendo cambios o dando debates que hasta hace poco tiempo no trascendían, o si existían no trascendían de los pasillos de tribunales, ¿no? Y hoy se dan de cara a la sociedad. Coqui. En este proceso, digamos, en el medio se sancionó el nuevo Código Procesal Penal que modifica de alguna forma, o las leyes de implementación posteriores van a modificar la forma de funcionar y la estructura orgánica del Poder Judicial sobre todo. ¿Se puede esperar un cambio en esta lógica o no? Ustedes recién hablaban de la ley de medios. La Corte Suprema decidió que una ley que le toca a todo el país, como es la ley de impuesto a las ganancias, no se paga. La Corte Suprema decidió que las reglas que iban a regir determinadas cuestiones en función de la reforma judicial que plantea el Kirchner y que planteó el gobierno es inconstitucional. También en ese contrapeso le toca decidir sobre ella misma. En esta lógica, en este nuevo modelo que se va a aplicar cuando salga el Código Procesal Penal, ¿se puede avisorar un cambio en la estructura del Poder Judicial? No, la verdad no. El Código Procesal Penal, buenísimo. El Código Procesal Penal no. Al quitarle poder a los jueces y ese tipo de cosas. El Código Procesal Penal de la Nación nuevo, que va a empezar a aplicarse sobre todo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, no a nivel federal, como hubiera sido deseable, sí va a implicar una cierta disminución de las facultades de los jueces desde el momento en el que se aplica un sistema adversarial, acusatorio, donde las funciones están repartidas, ¿no? La función del juez es juzgar y la función de la acusación recae en el Ministerio Público Fiscal. Esa es la principal ventaja. Ahora, el resto de las cuestiones, tienen que ver con desafíos que hacen a la cultura judicial que son mucho más amplios. Hablando de eso y para cerrar, vos hablabas del reconocimiento que hay que hacer respecto de que el judicial es el menos democrático de todos los poderes. ¿Qué se puede hacer para democratizarlo aunque sea un poquito? ¿Tendríamos que votar a los jueces? No, la votación de los jueces es juicio por jurados. Puede ser una solución calamitosa, lo vemos en donde funciona de esta manera, después terminan dependiendo de las corporaciones para conseguir los fondos para financiarse sus campañas, ¿no? Entonces es una cuestión siempre terminamos cayendo en lo mismo. Algo que sería central, a mi modo de ver, es que funcionara correctamente el Consejo de la Magistratura. Si tuviéramos un Consejo de la Magistratura que funcionara eficientemente, tanto para la selección como para la remoción de los magistrados, con un componente quizá de control popular ahí, eso sería interesante. Pero el Consejo de la Magistratura tampoco funciona. No ha funcionado nunca, lamentablemente, y esto tiene que ver con el diseño constitucional que tuvo y con no haberse podido encontrar la estructura o la ingeniería legal que asegurara un buen funcionamiento, ¿no? Bueno, habrá que ver si después de esta nota te va mejor o peor.
Gracias por haber venido, viejo. No, gracias a usted. De veras. Roberto Carles pasó por Marca de Radio.